Bienvenidos a esta videoclase de probabilidad y estadística. En esta ocasión estaremos tocando el tema test chi cuadrado de bondad de ajuste. Nosotros siempre mantenemos el objetivo de la unidad, que es aplicar diferentes test estadísticos para validar diferentes tipos de hipótesis estadísticas. En esta ocasión, la bondad de ajuste. Primero vamos a entender en qué consiste la bondad de ajuste. Imaginémonos que tenemos una situación en la que yo ya he hecho el histograma de mis datos, pero en realidad el histograma, digamos que va así, como está indicado en esta figura, y yo no necesito tener un histograma, sino que necesito tener, como lo que está dibujado en azul acá, una curva que tenga el mismo comportamiento que los datos. Entonces voy a suponer que hay una función de densidad de probabilidades que se ajusta al comportamiento que yo tengo en mi histograma y quiero validar si ese ajuste que estoy proponiendo es correcto o no estadísticamente hablando. Otro caso que puedo tener es como el mostrado en la otra figura, donde tengo puntitos en rojo que representan las observaciones que yo obtengo de mi realidad, de mi experimento. Y ahora lo que quiero es tener, en lugar de los puntitos, tener una ecuación, una función que represente el comportamiento o la tendencia de todo ese conjunto de datos. Y entonces yo propongo una y debo de validar si lo que estoy proponiendo es estadísticamente válido para el conjunto de datos del cual estoy hablando. Entonces ese es otro tipo de, digamos, caso que se puede utilizar. También puedo hacer esto. Yo puedo simular, digamos, valores que se asemejen a una distribución que yo ya conozco. Aquí tengo dibujados los valores simulados con la línea continua y los valores observados con una línea punteada. Entonces, como yo estoy viendo los comportamientos acá, yo puedo comparar y veo que más o menos se parecen en algo. Entonces, podría yo decir, estadísticamente se observa que se comporta igual, pero no es cierto a menos que lo valide por medio de un test de bondad de ajuste. El test que vamos a ver ahora se llama el test chi cuadrado. Es un test muy sencillo de aplicar, pero requiere algún cálculo o saber usar las herramientas computacionales que tenemos para este tipo de casos. Entonces, la distribución chi cuadrado en realidad viene de aplicar diferentes funciones zetas. Las zetas normales, si las elevo al cuadrado y las voy sumando, entonces voy a obtener una distribución chi cuadrado, tantas como sume. Si sumo k, entonces voy a tener k, digamos, zetas cuadrados que me construyen una x al cuadrado, que es la distribución chi cuadrado, proveniente de esas k suma de zetas cuadrado. Pero no voy a entrar ahorita en detalles de la teoría o lo que está, digamos, detrás de la distribución. Me voy a enfrascar más que todo en su uso y cómo calcular ese estadístico chi cuadrado. Entonces, al graficarlo, yo tengo la gráfica de la distribución chi cuadrado que se comporta como esa gráfica que está dada ahí. Entonces, yo debo de buscar un valor tabulado que me sirva como mi punto de decisión, un punto crítico de decisión que se busca en las tablas, como está indicado aquí, en el paréntesis abajo de la x al cuadrado que está indicado ahí, hay dos números. El primero es un 0.005 y el segundo es un 5. Entonces, el primer número indica el nivel de significancia que estoy utilizando en la prueba y el segundo número indica los grados de libertad. Eso, cuando yo lo busco en una tabla chi cuadrado de nivel de significancia 5% y 5 grados de libertad, me genera ese valor, 11.1. ¿Ese qué sería? Sería mi punto crítico del test, que cuando yo tome los datos y haga el cálculo que está indicado acá, que lo voy a explicar un momento, entonces este cálculo, el chi cuadrado c que aparece ahí, el chi cuadrado c de calculado, va a significar que si ese chi cuadrado calculado cae en la zona menor que el 11.1, entonces no se rechaza la hipótesis nula.
pero si cae a la derecha del 11.1, este dato que calcule así, entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula que haya propuesto. ¿Qué es lo que estoy tratando de validar? Que los datos se ajustan a la distribución que yo estoy proponiendo, o al revés, que mi distribución que estoy proponiendo se ajusta a los datos que obtuve de mi experimento, de la realidad. Entonces, con esto, ¿qué hago para calcularlo? Bien, el O significa observado y la E significa esperado. Aquí estamos poniendo un I, entonces tengo el I desde 1 hasta acá, el OI menos el EI al cuadrado sobre el EI. Entonces, este cálculo, ¿cómo se hace? Yo tengo, digamos, un conjunto de datos que los he estado tomando por, digamos, para una tabla de frecuencias. Y entonces tengo mi tabla de frecuencias, tengo mis intervalos de clase, y digamos que en mi intervalo de clase, el primero, yo observé 10 valores en el primer intervalo de clase. En el segundo intervalo de clase observé 8. En el tercer intervalo de clase observé 7. En el cuarto observé 4, por decir algo. Entonces, en el primer intervalo de clase yo observé, entonces ese es el observado. Yo vi los datos y 4 o 7 o 6 me cayeron ahí. Esos son los observados. El esperado, entonces, es como yo estoy proponiendo una distribución que se ajusta a los datos, entonces yo tengo mi distribución y tengo mi función de densidad de probabilidades que puedo usar para ese intervalo de clase. Entonces, dentro de ese intervalo de clase yo voy a calcular cuál es el valor esperado según mi función de densidad de probabilidades que yo elegí. Hago el cálculo del valor esperado según esa función en esos intervalitos, en el primer intervalo de clase, y me va a dar un valor esperado, que sería lo que teóricamente debiera existir si fuera esa la distribución. Entonces, tengo ese dato calculado por forma teórica y el observado, hago la diferencia al cuadrado y lo voy sumando y lo voy dividiendo, ¿verdad? Cada diferencia al cuadrado lo voy dividiendo entre el esperado. Entonces, al hacer esta suma, voy a obtener un estadístico que se llama el chi cuadrado calculado, y pues eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso es, digamos, en síntesis el cálculo. Vamos a ver ahora a través de un ejemplo cómo es que esto se puede ocupar. Aquí tengo un caso en el que se me dice que en la industria de la impresión generalmente se piensa que hay errores en las páginas que se imprimen. Entonces, pero que estos errores ellos aseguran que son producidos al azar. Entonces, digamos que vamos a suponer que podemos esperar que el número de errores de impresión por página siga en una distribución de Poisson. Yo estoy proponiendo que no son al azar, como dice inicialmente, sino que siguen una distribución de Poisson con un parámetro lambda. Entonces, yo ya debo de saber cómo es la función de distribución para la distribución de Poisson, cómo es la fórmula de cálculo, cómo es que se realizan los cálculos si fuera de Poisson. Y con el parámetro también yo debo de saber cómo obtener el parámetro a partir de los datos. En la distribución de Poisson cuenta el número de eventos independientes que ocurren, en este caso, por página. ¿Cuántos errores ocurrirían por página? Conociendo la tasa de ocurrencia. Lambda sería la tasa de ocurrencia para este caso. Entonces, para probar esa hipótesis, se toma una muestra. Y aquí se han examinado 200 páginas y en cada página se han ido viendo si hay errores o no y se ha ido contabilizando. Se hace un estudio y ya me dice el problema que el estudio debe realizarse al 5%. Entonces pasamos a nuestros tradicionales 5 pasos para calcular test de cualquier tipo de hipótesis y en este caso la de bondad de ajuste.
Y tenemos estos datos que vienen de esas observaciones de esas 200 páginas. Ahí están las 200 totalizadas. Lo que está en la primera columna son el número de errores de impresión. No hay errores de impresión en 43 páginas, un error en 69 y así sucesivamente. Vemos que se han observado las 200 páginas. Entonces, como yo lo que quiero probar es si ese conjunto de distribuciones que se han hecho de errores por página está siguiendo una distribución que yo ya estoy asumiendo que es de Poisson, entonces voy a suponer es versus la alternativa, ¿verdad? Entonces, que no. Eso sería lo que sigue y vamos a hacer ese primer paso, proponer la hipótesis nula, que los datos que acabo de observar en la tabla provienen de una distribución de Poisson con ese parámetro lambda igual a 1.2 versus la alternativa que no. Aquí la situación está así. Yo estoy probando si estadísticamente mi afirmación es válida versus que no. Que no significa que no es de Poisson con ese parámetro. Pudiera ser de Poisson con otro parámetro o pudiera, digamos, no ser de Poisson incluso. ¿Qué es lo que lo va a estar determinando? Bueno, los datos que obtuve de la muestra. Este test no me dice si no es Poisson, es, por ejemplo, exponencial o es, digamos, normal, o no me dice eso. Solo me dice que si no es Poisson, es, digamos, una que yo estoy diciendo o no. Solo me dice que no. Eso es todo. Entonces, si me dice que no, yo debo de tener una estrategia para seguir probando con otras distribuciones. Esto se da mucho cuando yo estoy, digamos, haciendo, por ejemplo, voy a hacer la observación de el número de personas que llegan a un cajero automático en un centro comercial en un periodo de tiempo determinado, 1 hora. Entonces yo veo cuántas personas están llegando, cuántas. Entonces ese número debería de seguir una distribución de Poisson. Yo voy a proponer eso. Entonces tomo datos y voy viendo. Versus la alternativa que no. Yo calculo el parámetro a partir de los datos observados porque puedo contar cuántos han ocurrido por unidad de tiempo y puedo decir que por unidad de tiempo, digamos por minutos, ocurren 3, por decir algo. Entonces, esa es mi tasa de ocurrencia. 3 por minuto, 2 por minuto, 1 por minuto serían mis lambda. Y yo después debería de, en base a eso, hacer el test para validar. Si no sigue esa distribución, entonces yo debo de tener una estrategia para decir qué otra distribución puede ser. Hay formas de hacerlo de forma gráfica. En el libro de Heinz y Montgomery, que está recomendado en la bibliografía, hay una especie de cuadrito, una tabla, donde usa valores de asimetría al cuadrado versus kurtosis, que son otros datos que otros parámetros que se pueden calcular a partir de los datos. La asimetría es el tercer momento con respecto a la media y la kurtosis es el cuarto. La asimetría, como vimos inicialmente en las unidades primeras del curso, me dice, digamos, la forma de la distribución y la kurtosis me mide el grado de picudez que existe en la distribución. Entonces ese tipo de cosas se pueden calcular también y entonces yo puedo ubicar en ese plano un punto que se calcula por asimetría al cuadrado versus kurtosis, un par ordenado de esa forma, y ahí ya están indicadas las posibles distribuciones de probabilidades que pueden funcionar para ese cálculo de datos. Entonces ya hay una lista. Yo pruebo con la primera, pero si no cumple, ahí hay una lista donde yo puedo seguir probando según la tendencia de los datos que tengo para esa muestra. Entonces, esa forma puede usarse. Y si no, yo debo de tener un criterio. Si no es de Poisson con este parámetro, yo puedo decir voy a probar otro parámetro. Y así. Esa es la forma como hacer los tests, digamos, siguiendo una lógica. Ya tenemos la hipótesis nula. El siguiente paso es determinar el nivel
de significancia. Como el problema ya me lo da, me dice que es el 5%, equivale a que el alfa sea el 0.05. El test a realizar es un test chi cuadrado y pues la zona de rechazo, el estadístico me va a decir, digamos, en base a, en este caso, K, que sería el número de celdas que tengo o de formas que tengo en este tipo de datos, yo veo que son de 0 a 5, hay 6 filas, entonces son 6 distribuciones de 0 hasta 5 errores. Ese sería mi K. Y digamos con eso me sirve para calcular el número de grados de libertad, que sería K-1. Hay otra forma de calcular el número de grados de libertad y es cuando además de hacer esto mismo, se hace, digamos, encontrar parámetros. Digamos, si yo digo, por ejemplo, Poisson tiene solo un parámetro, entonces yo debería de restar acá el número de parámetros y restarle 1 también para hacer el cálculo, pero es otro tipo de cálculo cuando yo tengo unas tablas de contingencia. Entonces, en este caso, pues no lo necesitamos porque no tenemos tabla de contingencia, sino que directamente estamos aplicando el K-1 grados de libertad. Solo les menciono porque hay otra forma que está expresada en los documentos teóricos del curso para que ustedes sepan que existe otra forma de calcular grados de libertad. Así pues, yo nada más veo que debo de tener un chi cuadrado calculado que lo voy a comparar con las tablas al 5% de significancia y con 5 grados de libertad, que pues ya tenía la idea anteriormente por la figura que tenía, y eso pues me va a ayudar. Lo que sigue es calcular el estadístico, y pues para eso tenemos que hacer los valores observados menos los valores esperados. Como yo estoy haciendo una suposición que los datos siguen la distribución de Poisson, entonces yo debo hacer el cálculo esperado para 0. 0 que sería que hay 0 errores de escritura en las páginas. Entonces debo hacerlo para 0, debo hacerlo para 1, debo hacerlo para 2, para 3, para 4 y para 5, porque son los 5 valores que yo tengo asociados, de los cuales ya tengo valores observados. Cada valor observado lo tengo que restar con un valor esperado de ese mismo nivel, digamos de 0 errores, de 1 error, de 2 errores, etc. Entonces, como yo ya sé mi lambda y esta fórmula que aparece aquí es cómo se calculan los valores usando la distribución de Poisson, entonces yo solo sustituyo. Es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Ese sería el cálculo. Pero como x es igual a 0, porque estoy para el caso de igual a 0, sustituyo. Y entonces todo eso, cuando x es igual a 0, 1.2 a la 0 me queda 1. Y el 0 factorial es 1. Entonces solo me queda e a la menos 1.2, que al calcularlo me queda 3 y eso. Bueno, ese sería mi valor esperado teórico, porque lo estoy calculando usando la fórmula, versus el observado, que es el que encontré en las tablas. Yo debo hacer esto para cada uno de los valores, y aquí pues tengo las frecuencias esperadas de cada una de las opciones que tenía, la de 0, la de 1, la de 2, 3, 4, y ahí están, ¿verdad? La probabilidad teórica me da ese valor. Como yo debo de calcular la frecuencia esperada, es el promedio. Yo necesito el valor de probabilidad para después calcular el valor de frecuencia esperada. Y ahí me va dando en qué consiste, digamos, para cada uno de los casos. En el segundo me dio 0.3614, cuando x es igual a 1, hay que hacer el cálculo que hicimos anteriormente, cuando x era 0, ahora cuando x es 1, cuando x es 2, y esto me va a dar la probabilidad. Como estas probabilidades me sirven para hacer el cálculo del valor esperado, el valor esperado me resultan estos valores, y al final pues yo debo hacer esta suma que está indicada acá, y este cociente para cada caso, y calcular. Aquí podemos ver en esa gráfica lo que significaría para mí el
el valor, digamos, de límite que yo voy a encontrar de acuerdo al que ya tengo de las tablas, y eso me genera una región de rechazo, que es si mi valor calculado cae a la derecha de ese valor, cae en la zona de rechazo, y si no cae a la izquierda, entonces cae en la zona de no rechazo. Y eso, pues al calcularlo, yo puedo usar el test chi cuadrado en R, así como está escrito allá, ¿verdad? Y ahí estoy poniendo en 0.05 como el nivel de confianza y los grados de libertad, y estoy poniendo que lower tail es false porque no necesito una cola inferior, solo la cola superior para el test, y eso me genera el valor 11.07, que sería mi límite, digamos, el que estoy poniendo como valor tabulado en este caso. Y ahora voy a hacer el cálculo del valor chi cuadrado calculado usando la fórmula que ya vimos, el observado menos el esperado al cuadrado entre el esperado de cada una de las opciones de 0, de 1, de 2 hasta 6, hasta 5, perdón. Y eso me genera el chi cuadrado calculado de 22.17. 22.17 comparado con el 11 punto que tengo ahí, este cae a la derecha del 11, entonces cae en la región de rechazo, lo que significa que no puedo aceptar la hipótesis nula de que esos datos siguen una distribución de Poisson con ese parámetro. Bueno, esto es, digamos, de esta forma, cómo se aplica el test de chi cuadrado para bondad de ajuste. Agradecerles nada más su atención y siempre compartirles un pensamiento, en este caso, pues, algo de un autor desconocido. Olvida las razones de por qué no funcionará y cree en la única razón por la que lo hará. Entonces eso quiere decir que si tú estás convencido internamente de que algo es así, no te des por vencido, aunque todo lo demás te sea adverso. Buena suerte.